Vale. 3, 2. Vane. Hola, mi Beli. Hola, mi Vane. ¿Estás Bueno. lista para nuestro capítulo de hoy? Estoy muy lista. Estoy viéndote esplendorosamente bella, Gracias. estilosa, fabulosa. Pues Lo mismo nuestro digo. capítulo de hoy. ¿Saben qué es? ¿Alguien? ¿Ya sabe? ¿Sí? ¿No? ¿Qué es, Vane? ¿Qué es? Trrr. Bueno, primero, este capítulo también es potenciado por Así Malva. es. Es muy bonito y muy representativo para nosotras por diferentes razones, porque además como que consolida mucho este tema que nos interesa tanto sobre moda y medios y como esta relación entre Malva y Latina Gazing, de Latina Gazing ser como esta plataforma editorial donde Malva está contando algunas de sus historias, entre ellas la historia de Mi Sony. mi Sony. Mi Sony. Que gracias a Malva estamos aquí, vestidas de Mi Sony, contando estas historias y esta relación de ser ese medio por el cual Malva puede contarle a más personas también que conocen la marca y quizás no conocen las historias detrás. Lo que pasa es para nosotras un honor muy grande. Y además, nosotras en Latina Gazing, como la revista del hoy, nos interesa mucho contar historias. Y la historia que vamos a contar es la más muy divina. bella. No, es que es muy bella. Y conecta mucho como con las grandes bellezas que nos da la moda también. Como Latina Gazing también es la revista de moda del hoy y a nosotras nos interesa contar historias, también nos interesa como contarle a muchas personas no necesariamente interesadas en la moda por qué es importante mi Sony. Y hoy en día se está hablando mucho como del archival dressing, ¿no? Como de este vestir o este tema El vestimentario con el archivo, archivo, como- de sí. rescatar el archivo. Y cuando estábamos investigando sobre mi Sony para hacer este episodio, me di cuenta que mi Sony en sí mismo es un archivo. De hecho, tienen un archivo que es dirigido por uno de sus miembros de familia. Pero es un archivo porque además es como que, claro, recupera la historia del textil de cierto momento en Italia, lo que estaba pasando con las mujeres, la conexión entre el textil y el deporte. También, por supuesto, es muy bella la historia porque hay mucha autenticidad, que fue uno de nuestros temas. Es una marca muy auténtica porque es de familia. Y ahora también en este contexto en el que se está hablando tanto como de moda y deporte, es súper interesante volver a Missoni porque Missoni creó una simbiosis, una mezcla muy única Sí. entre lo textil y el deporte y la moda. Y yo creo que nadie lo sabe. O sea, No, o yo sea, creo que es muy pocas difícil personas lo saben. ver Mi Sony hoy y decir, listo, esto nació de un tema deportivo. Totalmente. Y creo que es importante que las personas que no hayan visto esa serie, Made in Italy, la vean y Por favor, háganse un favor Es delicioso muy en la bella vida y esa véanse serie. Made in Italy. Sí, el También. capítulo de Mi Sony. Entonces, es muy bello también porque, bueno, esto me prende a mí una mecha un poquito romántica, como que esta es una historia de amor. Ay, sí. También, Pero a ellos- quien no le gusta una historia de amor, por favor. Octavio y Rosita se casan en el 53 y allí es cuando fundan Missoni. Y lo fundan porque, claro, como que él venía del deporte, él ve en el textil del cual ella es heredera de esa fábrica como una oportunidad de crear una insignia. Y hay un tema con una camisa, ¿no? Como que él es el primero en hacerse una camisa Sí, en... para los atletas. en wool, Ajá, exactamente. ¿Cómo se dice? Dios, ¿por qué se me olvidan las cosas? ¿Lana? Sí. Lana. El lano. Perdón, Pero perdón. era además como que él fue como un deportista muy precoz, o sea, a los 16 años era como ya un atleta consolidado, el más joven en el equipo nacional, pero en ese momento él empieza un negocio de jerseys, precisamente como para responder a las necesidades del deporte y la moda, que ha sido un tema para nosotras también. Pero ya luego, cuando pues montan Missoni, pasan un par de cosas que ya van como a dar entrada a lo icónica que es. Por ejemplo, cuando participaron, Rosita decidió quitarle el brasier a las modelos y la luz pues hizo que obviamente se reflejaran los pechos. Los vetaron, no los volvieron a invitar por eso, pero se le conoce a ese momento como la invención del Flawless Braless, que es muy tú, Ya. por cierto. Eres. Y otra cosa que también es bonita es que ya en 1968 los Missoni tenían a personajes como Anna Piaggi yendo a sus desfiles. Esto todo nos permite también entender o mirar o querer profundizar más en su historia. Claramente pensamos en knitwear, claramente pensamos en un patrón muy característico de la casa, que es como este zigzag muy específico, que puede ser la M de Missoni, que puede ser muchísimas cosas, que hace parte como de lo icónico. También podemos pensar en italianos completamente pioneros
para su tiempo. Podemos pensar también en cómo cada vez que hablamos acerca de un poquito el deporte y la moda, nos vamos por alguna razón a lo americano, pero la verdad como que las primeras personas también en asociar esto a un estilo único y distintivo fue específicamente pues Missoni como marca. Ya luego tú nos explicarás mejor, pero son algunas ideas para aterrizar en lo que ha sido Missoni, en lo divino y delicioso que es contar la historia de Missoni, vestidas de Missoni el día de hoy. Creo que sí vale la pena profundizar en que muy pocas personas a lo mejor saben qué es lo que hay detrás de esta unión de knitwear y color y moda, y cómo eso está ligado también a una historia de amor bellísima junto a un tema deportivo increíble. Es muy bella esta marca porque, claro, en un momento donde se está hablando tanto de moda y deporte, y de verdad que sí hay una asociación muy grande en la historia del fashion con American sportswear, o sea, como que esto es estadounidense. Sí, 100%. Y realmente por eso es tan bello como escarbar en las historias de la moda y entender que, claro, lo que hizo Missoni fue como mezclar como esas raíces de Ottavio Missoni con su ser deportista y ser competidor olímpico, ahora que estuvimos con las Olimpiadas también. Entonces él estaba como compitiendo. Sí, yo creo que, Vane, yo te iba a decir, eso es bueno como contextualizar a la gente rapidito, como que ¿quién era Ottavio? Exacto. O sea, la pareja fundadora de Missoni fueron Ottavio Missoni, conocido más como Tai, y Rosita Missoni, ¿verdad? Como estos grandes patriarcas y matriarcas de la moda italiana. Ottavio era un atleta que estaba compitiendo en los Olímpicos. En los metros planos, En sí. los metros planos. En 1939 era el que más rápido corría. O sea, tenía como un récord muy bien importante. Inclusive atleta. antes no era como por Italia que él iba, ¿no? Le tocó como debido a su vida en diferentes lugares. Exactamente. Pero allí conoce a su futura esposa, que es Rosita Gelmini, que era una heredera de seda y textiles. Entonces aquí empezamos a ver también cómo las sinergias que empieza a crear esta historia. Entonces, bueno, uno de los puntos más divinos, el tema del upcycling. Yo tampoco sabía esto, lo descubrimos a través de la investigación de la marca para poder traer este capítulo a ustedes, pero también Missoni fue una de las primeras marcas en realmente utilizar lo que se conoce hoy como el concepto del upcycling en el diseño de sus prendas. Esto fue alrededor de 1970 y digamos que lo que hicieron fue usar deadstock que ellos tenían de otras colecciones para implementar una nueva colección. Entonces, bueno, no sé si quieres contar un poquito de cómo empezó. Empezó en el 71 con un desfile, porque como que de alguna manera Rosita le pidió a Ottavio que hiciera 8 outfits, 8 pintas, y a él se le ocurrió como experimentar con una técnica donde reutilizaba, exactamente, y él lo que hizo fue que tomó como sobras textiles que resultó en unas composiciones caleidoscópicas, muy deslumbrantes, muy coloridas, muy alegres, que es parte como del muy icónicas, exacto, de lo que es como el imaginario visual de Missoni también. Y eso inmediatamente estableció el estilo de Missoni, que también como que de alguna manera se volvió profundamente innovador en ese momento. Había una unión de muchas cosas, había el tema de la sostenibilidad, pero también había experimentación como atrevida por parte de Ottavio, pensando en este tema de el patchwork, y además, pues como todo eso conjunto crea en verdad una pieza completamente única. Entonces, eso nos interesa también compartirles como momentos icónicos de la marca. Esa es una, pero hay uno que a mí me gusta demasiado, que lo tengo que compartir, y es como Angela Missoni en el 2017 decidió cerrar uno de sus desfiles de Missoni con un montón de pussy hats rosados, porque era la tragedia de la llegada de Trump. Como que el pussy hat se convirtió como en este emblema del feminismo estadounidense, de los women's marches, porque Trump había dicho grab 'em by the pussy, y como que todo el movimiento de la mujer tomó los gorritos tejidos rosados, y Angela Missoni dijo, porque una de las cosas muy lindas de Missoni también, que lo dicen Rosita, lo ha dicho mucho Ángela, lo ha dicho Margarita, es que realmente las que componen el tejido poderoso de esa casa son las mujeres. Y de hecho, incluso como que las antecesoras de Rosita, las abuelas trabajaban al lado de sus esposos. O sea, como que sí hay un tema como de mujeres poderosas. Entonces, ella dice que en ese momento era como muy difícil mandar a hacer como como 1000 pink hats, que era como el emblema feminista de ese momento, pero que ella
sabía que era una afirmación política que tenía que hacer. Y el 2017 es un momento muy interesante en el fashion global porque se empieza a hablar mucho de moda y política, y Angela Missoni pues hace esa afirmación en pro de las mujeres y en contra como de las afirmaciones horrendas de Donald Trump. Bueno, yo creo que es muy importante también entender que Missoni es un lenguaje, y eso es muy bello y muy difícil de conseguir. Yo creo que también no solamente porque capturó un momento de una manera muy genuina, leyendo como el espíritu de la época, Sí. también como mezclando dos mundos que hoy en día nos parecen como más normales, que es moda y deporte, pero creo que sí se convirtió también como en un lenguaje visual. Por eso también es algo que tiene que ver como con el arte. Creo que también una cosa muy linda es que Missoni en su relación con las mujeres Ah, sí, fue como brutal. que capturó, y eso lo muestra Made in Italy. Sí, completamente. Como que los parte de roles, su evolución exacto, fue los acompañar a la roles mujer. de las mujeres estaban cambiando, las Así es. necesidades de estilo estaban cambiando. Lugares de mayor poder adquisitivo también e independencia, y todo eso iba ligado también como a Missoni, ¿sabes? A estar cómoda, pero a ser glamorous, pero poder lograrlo todo al mismo tiempo, y fue un lenguaje italianísimo de mujeres en donde había espacio para todo. Y creo que eso es muy importante cuando uno compra esto, porque tú compras como la libertad de movimiento, los cambios sociales de lo femenino, Lo feliz, la felicidad, la alquimia de las cosas. Sí, la alquimia, eh, acabas de decir una palabra que que no habíamos utilizado para acá, y eso es lo que es Missoni también, es una alquimia muy divina. preciosa. Así es. Como historiadora de la moda, claramente me apasiona ver también cómo el contexto histórico marca lo que hizo Missoni en su época. Eso es súper importante entenderlo. Entonces, claro, como que hay una mezcla entre un hombre que es atleta, que ha participado también en como el conocimiento de lo que implica moverse para ser deportista, que ve en la empresa de su amor como estas técnicas textiles alrededor de la seda y como de cierta maquinaria, pero eso coincide con un momento en la historia donde las mujeres están empezando a buscar como opciones más cómodas para la vestimenta. Y Missoni se convierte como en una gran antena y radar para esas necesidades. Aire y esa atmósfera que era como esa moda menos formal, que es muy italiana también. Muy, eso te iba a italiana. decir, eso hace parte mucho del Made in Italy, ¿no? Y inclusive aquí, cuña, que no nos han pedido, hay un capítulo hermoso de Missoni en Made la in serie Made in Italy. Italy. Búsquenla, por favor, porque es absolutamente divino. Y Continúa. como que este knitwear, esta vestimenta tejida, además estaba permitiendo como que las personas se vieran sofisticadas, bien vestidas, pero con algo que permite la vestimenta del deporte, que es la libertad de movimiento. Es que es una mezcla única. Y por supuesto, esto es muy lindo sobre la moda. A veces se nos olvida que la moda, y tú como diseñadora no lo puedes decir, como que la moda es la materia, la técnica, cómo se hacen las cosas. Entonces es muy lindo ver como que ese zigzag característico, que no es lo único que caracteriza a Missoni, pero Sí, ¿no? con la manera en que se hace esta ropa y el por qué se hace esta ropa de esta manera, ¿no? La verdad que aquí, digamos que lo lindo también a rescatar primero es que esta es una marca de familia. Creo que eso es súper bonito, como que entender que todavía los Missoni hacen parte de Missoni es algo Es que... de las pocas. Exacto, y yo creo que tiene que ser una razón por la cual nosotros queramos consumir más este producto, porque nos sigue contando la historia desde sus fundadores, como que Sí nadie es. está intentando ver por ellos, son ellos mismos, y creo que eso primordialmente es súper valioso en las marcas de lujo hoy por hoy. Lo segundo es el tema del knitwear. Vane lo sabe, para mí es como que un tema súper, me apasiona muchísimo. O sea, sueño una marca de knitwear porque yo siento que el tejido sí es la segunda piel, es lo más cercano en verdad a poder sentir las cosas de una manera diferente, a que hayan suavidades y como diferentes tipos de técnicas que nos lleven a sentir cosas. Entonces sí creo como que en ese aspecto el knitwear como que te toca unas fibras que no te pueden tocar otro tipo como de telas o de textiles, por decirlo de alguna manera. Y en el caso de los Missoni es súper bonito porque Missoni también se vuelve Missoni, y de este potencial que este hombre encuentra con Rosita y todo lo que ella tiene. Él dice, bueno, vamos a dejar de usar de pronto estas máquinas para hacer chales, para crear otra cosa. Y eso permite experimentar con tallas y con formas. Entonces ahí Exactamente. también tenemos otro tema que es muy interesante en el fashion, que a veces se nos olvida, que es la innovación. Completamente. Y además en la era de Missoni todavía era ese momento donde podíamos crear cosas
nuevas y patentar ese tipo de cosas Así y ponerles es. un sello propio. Y que Claro. yo creo que eso fue lo que hizo Missoni, no solo con el zigzag, sino coincidencialmente con esto que estamos usando nosotras hoy, que son como que estas líneas gráficas Multicolor. Missoni multicolor, Total. exactamente. Missoni fue como la primera marca en utilizar este tipo, primero de máquinas para crear textiles, para poder utilizar prendas como tal, y también fueron los primeros en crear a través de muchos colores, digamos que un estampado que tuviera como un gráfico que, si bien te decía muchas cosas, había mucha libertad en eso, había mucha versatilidad en eso, y también se convirtió como en una insignia de marca muy fuerte, como que las rayas Missoni se volvieron un hito. Es como de esas marcas que uno sabe que es Missoni. Tú ves una Exacto, foto de los exactamente. 60, pero además hay una cosa muy bonita, Beli, que siento que es muy tú también como diseñador y como una conocedora de la materialidad de la moda, y es que, claro, como que la máquina se convirtió como en una extensión de la artesanía manual, que es muy italiano. Sí, ellos decían eso. de Y la acuerdo. técnica se llamó macchina mago. O sea, como hay Sí, un como tema de la magia, máquina de la mágica, ¿no? artesanía. La máquina que era capaz de hacer Exacto, magia. estas prendas Missoni fabulosas. Pero pues es bueno también recalcar que estas máquinas, hay muchas que para enhebrarlas y usarlas igual necesitas calidad humana, ¿no? Exactamente. Entonces es también muy bonito como que pensar en cómo todo eso, desde la artesanía hasta lo industrial, pues sigue siendo como esta segunda piel. Y Y además sigue teniendo mucha humanidad. A mí me parece o sea, me parece muy hermoso que un sello que se logró como distinguir como por estas rayas multicolores permanezca tanto en el tiempo. O sea, como que empezó en un contexto histórico, Sí. en los 60s y los 70s, como digo, o sea, uno ve las imágenes y como que sabe que es Missoni, el aire contemporáneo. Eso a mí me parece mágico y que hace que esta sea que sea un sello como muy singular en el mercado. Bueno, mi Vane, y después de, digamos que todo este contexto histórico tan espectacular que ha sido recorrer la historia de Missoni y digamos que esa tradición tan bonita, familiar, yo quisiera como retomar un poco la parte comercial, si se puede decir así. ¿De por qué comprar esto? Sí, o sea, porque yo tengo que dejar de comprar otras cosas, sabes, que podrían costarme menos para comprar un artículo Missoni. Entonces, no sé, yo de pronto mi primer tema a exponer allí sería, porque es un diseño completamente versátil y atemporal. Creo que el hecho de que hoy estemos usando las líneas icónicas que creó Missoni hace muchísimo tiempo, Sí. es también algo muy diciente cuando se crea un buen diseño, como que detrás de Missoni no solamente hay un tema familiar y no solamente hay un tema de hacer las cosas con un criterio real de cuando se trabaja con respeto, sino también del legado, ¿sabes? O sea, Total. hace parte de verdad del legado de lo que somos culturalmente y de como parte del mundo de la moda. Sí siento que hace parte de una historia fundamental que rompió el mundo un poquito en un antes y un después en knitwear. O sea, yo siento que comprar algo que sobrevive a los embates del tiempo, a las tendencias, es la magia de la moda. Creo que comprar algo cargado de significado es muy poderoso. O sea, algo que tiene tantos símbolos. O sea, no es solamente la pieza, sino que en los tejidos de Missoni está el tejido de cómo se empieza a conectar la moda con el sportswear, de cómo cierta técnica textil permite crear como cierto colorido. También creo que hay algo muy alegre en lo que transmite 100%, Missoni, es como súper que es el happy, gozo de me vivir. encanta, Entonces es ya uno, joy, the si uno joy ya of también fashion. se mete en la La familia película. y como en el tema de la mesa y como el tema de la fiesta eso es tan importante en un mundo que nos jala tanto hacia lo digital. Entonces yo siento que comprar algo así es comprar símbolos y es realmente poderoso en el mundo en el que vivimos, donde además como que se nos impone una compra constante, Sí, como un una manera de consumismo voraz, consumir ahí y estás loca. comprando algo eterno, porque De es que la acuerdo. calidad de Missoni también resiste, no solamente como simbólicamente, sino materialmente también. Ahora, es demasiado importante que podamos comprar esto en Colombia. De acuerdo. A ver, si bien son cosas sumamente costosas porque es Sí, lo lujo son. y hay que Pero es decirlo, lujo, es lujo. yo creo que también hace parte como de ese mundo de los sueños, de que antes en verdad pensar en que tú podías montarte en tu carro, ir a un lugar y comprar piezas Missoni simplemente no era una posibilidad. Es que a mí me pasó Y hoy existe. que yo entré a Malva, en Cartagena, en mi ciudad, con mi mamá, ¿Dónde es que queda Malva en Cartagena? En la Cerrezuela. En la Cerrezuela, divino. y sí. entré y le dije a mi mamá, mami, eso es Missoni. O sea, porque inmediatamente... Viste el knit y dijiste, claro. Inmediatamente lo identifiqué y me pareció muy deslumbrante
que pudiéramos tener eso en Colombia, porque lo hemos dicho en otros episodios, érase una vez cuando todo venía de afuera, no teníamos acceso a muchas cosas, les Así hemos es. dicho, pregúntenle a sus mamás, pregúntenle a sus abuelas. Entonces esto es muy especial. Pues como Missoni también es un estilo, pues eso también es lo hermoso. Pues Missoni también ha sido como arte decorativa, interiorismo, temas de la mesa. O sea, como que tú también puedes adquirir cosas Missoni que son más relacionadas al estilo de la vida. De acuerdo, o sea, se volvió una identidad de marca tan fuerte, se volvió un lenguaje como tan orgánico también de lo que representaba la marca, que simplemente se extendió a muchos universos. Y en Italia, pues, en Italia y especialmente en Milán, sobre todo con todo este tema de salón del móvil y etcétera, como que sí hay muchas marcas espectaculares que logran migrar al mundo del interiorismo, y si hay una marca que lo ha hecho de una manera bellísima, es Missoni. Por su riqueza, ¿no? El color, es simplemente como que algo feliz, como que, o sea, de verdad, como ya, yo siento que ya estos temas sí están mucho más ligados a un poder adquisitivo y a una ubicación geográfica, porque no es lo mismo tú querer viajar con un puff Missoni no. de, no sé, viviendo en Italia que viviendo en Colombia, ¿sabes? Como Obviamente. que hay ahí como unos temas, pero sí siento que es muy lindo soñar con poseer algo que también te habla de la marca, que no necesariamente lo tienes que usar, porque igual el uso también genera un poquito el desgaste, se quiera o no se quiera, mientras que algo en tu casa siempre puede ser como, ¿sabes? Como para admirarlo, para que haga parte también de esa esencia de la fiesta, del hosting, de vivirlo desde otra perspectiva, y creo que ese lazo familiar y esa inspiración de lo tejido y del mismo tejido que ellos tenían entre familia, como tú lo nombrabas antes, era tan grande que simplemente logró permear muchos lugares de la creatividad. Y yo creo que también lo que hay que pensar es eso, que como que a veces cuando se compra algo no es solamente el objeto, eso es lo que tiene Missoni también. Es amor, es felicidad, es familia. Y es feliz, es que también yo Es creo feliz, que es eso es feliz. muy Positivo. importante en el mundo Sí. del fashion y de la moda y del consumo, y es tener cosas que nos den goce. Y yo creo que Así la es. familia ha vivido tristezas y ha tenido como unos momentos Sí, de acuerdo, no ha difíciles, sido pues un camino de rosas, pero como que la alegría del color, la alegría como una parte de la moda y del estilo son como muy importantes. de las cosas más hermosas también a rescatar de Missoni como marca es nuevamente el valor de la familia, y yo creo que eso también tiene mucho que ver con el italiano, con el Made in Italy, como que me parece hermoso y que en contextos, no sé, locales se puede llevar a los Cherasi, por ejemplo. Sofía trabaja con sí. su mamá, Mauricio trabaja con su mamá. Así es. ¿No? Vera trabaja con Silvia, que es la Así mamá de es. Silvia. Y todo esto para decirles que en verdad esos lazos de familia sí hacen, crean impactos distintos que hacen que claramente las marcas tomen ciertos rumbos. Entonces, volviendo un poquito como a esa historia familiar tan hermosa de los Missoni, creo que es súper lindo también recalcar que Ottavio en su momento se llevó todo a su Mirago. Quería, pues desde allí ellos tenían obviamente una vista a los Alpes, ¿no? Maravillosa, muy poética. Y sí que para él era como... O sea, él simplemente no podía entender por qué la gente le parecía tan chévere vivir en la ciudad. Para él eso no hacía parte de las cosas. Y algo muy lindo también de eso es que una de las memorias de Ángela, que es la actual directora creativa de Missoni, dando también un poco de contexto de cómo va el árbol genealógico de la familia, es que ella dice que creciendo tiene como recuerdos del olor de albaricoque en la casa, que eso lo tiene como súper presente en sus recuerdos, y también estar en los shows que ¿De hacían los sus papás? papás en ¿Desde Milán. chiquita? Desde muy chiquita. Yo pienso, o sea... En Belly contigo. Sí, yo lo pienso mucho, como que yo digo, ¿será que mis hijos piensan como que yo soy cool? Claro. ¿O será que no? Yo te lo he dicho, les imagínate tenerte parecerá a ti de mamá, chévere o no? increíble. Y me conecto muy, muy lindo con esta parte de la historia, porque ella también dice eso, como que ya luego, a medida que ella crecía, ella decía como que mis papás como que no son iguales a los otros papás del colegio, mis papás tienen como cosas diferentes, y también pues que papás eran aventureros, que eran personas que les gustaba gozarse la vida, vivir las cosas a plenitud, ¿sabes? Algo como arriesgarse a montar la planta en otro lado para tener una vida tranquila, una vida distinta, una vida poética donde tengas esta vista. Que no era una familia también convencional ni burguesa. De acuerdo, como que ella dijo, ok, mis papás son otra vuelta, y bueno, creo que esa es de las cosas más bonitas a rescatar también dentro de la tradición de los Missoni como familia. Y para entender un poco la estructura familiar, está Por bueno, favor. como Tai y Rosita. Necesitamos como pintar una Luego bonita. vienen 3 hijos.
Una de ellas es Ángela, la menor, la que ha sido por lo general la directora creativa, aunque uno de sus hermanos falleció trágicamente hace unos años en un accidente muy doloroso, porque eso coincidió además con la muerte de Ottavio a los 92 años, una vida muy larga. Pero los hijos de Ángela son Francesco y Margherita Missoni. Margherita, yo creo que para las personas que nos gusta la moda... Sí, ella es como muy representativa, la seguimos. Y es más, yo creo que ella tiene mochilas Verdi. Ah, qué lindo. Pero entonces, hace unos años, como en el 2018, uno de los hijos de Ángela, Francesco, decidió publicar un libro sobre la cocina. Y tiene mucho que ver, además, porque muestra a la familia como por ejemplo, cuando el libro salió y salieron como los artículos periodísticos, los retrataron como haciendo picnics en los Alpes. Entonces, como capturando también esa forma de vida, ¿no? Porque yo creo que eso es lo lindo de Missoni, que como que Missoni transmite no solamente como una estética muy insigne, muy distinguible, Sí. que ha sobrevivido, pero que además está relacionada a una manera de vivir. Y de alguna manera como que ellos siempre dicen, es un chiste que me parece espectacular, que si no se dedicaran a la moda, se dedicarían a hacer fiestas. Ay, qué guapo. Y hay una cantidad de fotos de los Missoni haciendo fiestas y comidas. Entonces, claro, como que la mesa, la comida. Entonces, siempre dicen que, por ejemplo, que nunca se come tan bien como se come en casa. Entonces, que incluso cuando van a restaurantes, buscan algo que se parezca. Y ahorita estábamos hablando de Stanley Tucci, el actor que hizo como un programa muy bello con CNN sobre la gastronomía italiana, y uno de los episodios fue en la mesa de los Missoni. Si lo pueden buscar también, se lo súper recomendamos si quieren saber más de esta marca maravillosa. Entonces Búscalo. también como que tienen como una tradición que a mí me parece muy hermosa, como de abrirlo a los familiares, a los amigos, y de alguna manera, fíjate que ellos hablan del tejido, ¿no? O sea, como que su emblema material en el fashion es el tejido, pero yo creo que el tejido familiar Por supuesto. es como una gran metáfora simbólica. Entonces, claro, ellos son como de cultivar esas prácticas, y por eso es lo que también explica que sus mesas se hayan transformado también en una forma decorativa. Entonces, también los Missoni se metieron en el mundo de la hotelería, se metieron en el mundo de los muebles, en el mundo de la decoración, porque de alguna manera es como que también es el cuidado o el tema del hogar, como la mesa, la casa. Entonces, los Missoni, cuando son retratados, esta atmósfera no solamente está en la ropa, sino en todo lo que hacen. Por esto y muchísimas razones más, siento que este capítulo es sumamente especial porque hoy pueden montarse en su carro, ir a Malva o en la forma de transporte que prefieran y visitar Malva y simplemente tocar, ¿sabes? Tocar una pieza Missoni y saber cómo se ve, cómo se siente, entender lo que hay detrás y lo que está haciendo Malva en este momento. Es acercarnos a la moda global, es llevar a los latinos a otros mercados y es simplemente crear esa conversación en donde podemos tener vínculos con la moda global desde todo tipo de ópticas, y no hay una manera más hermosa de, yo creo que, de simplemente honrar a alguien que cediéndole tu tiempo. Y gracias a ustedes por cedernos este tiempo y por tomarse el trabajo de escuchar la historia detrás de Missoni, porque de verdad es inspiradora, es hermosa, y los invito a que conozcan mucho más de esta marca, a que se acerquen al Malva y vean las piezas en persona, que puedan ver cómo brillan, cómo se sienten al tacto y que crean en que la moda puede lograr muchas cosas. Y que ojalá se animen a leer más, a buscar, incluso que vayan y visiten como el archivo virtual que tiene Missoni, porque el archivo es una manera muy poderosa de conectarse con los significados y los sentidos de la moda. Así que, por favor, déjennos sus comentarios, cuéntenos cómo sienten este capítulo y ojalá que también les conecte como con la narrativa y la belleza de la moda. Grazie mille, Gracias. Malva, Missoni. Grazie.